Seguimos adelante con más de este Mangú de la mañana y Alex Santiago hace un rato lo anunciaba y es que hoy tenemos un panel muy importante para dilucidar el tema que ha sido noticia en las últimas semanas en los medios de comunicación nacionales e internacionales. El caso de María Virginia Dorrejo, que luego de 13 años de tener a su hijo secuestrado por parte de su padre, finalmente se reencuentra con él. Ha conmovido a nuestra sociedad y hoy lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas con diferentes especialistas. Pero para ponernos más en contexto al respecto, vamos a ver este reportaje preparado por Irene y Javier con todos los detalles. Adelante. A la edad de 8 años fue sustraído de los brazos de su madre. 13 años después vuelve a ella. María Virgen Dorrejo, la historia de una madre que nunca escatimó esfuerzos para encontrar a su hijo. Finalmente pudo abrazar a su hijo Dorian Street, quien había sido secuestrado por su padre, el suizo Marcos Aurelio Street, en 2011, cuando tenía apenas 8 años en la provincia de Puerto Plata. La abogada de profesión compartió el conmovedor reencuentro a través de sus redes sociales, el cual estuvo lleno de lágrimas de alegría y un abrazo intenso poniendo fin a una búsqueda incansable que nunca cesó. Con gran alegría comparto con ustedes que finalmente he encontrado a mi hijo Dorian. Así decía el mensaje posteado con una foto en la que ambos se sumergían en un fuerte abrazo. Mi hija ha sufrido tanto y hemos sufrido junto a ellas. Dorian Street fue sustraído por su padre y sacado del país. Durante todo este tiempo, los noticiarios hicieron eco de la búsqueda que hizo su madre, viajando incluso a Haití y a Bolivia, a pesar de no tener información concreta sobre su hijo. Durante la pandemia recibió imágenes del suizo junto a Dorian en un pequeño pueblo de Perú, lo que revivió sus esperanzas de encontrarlo. La abogada viajó hasta allí, pero lamentablemente llegó demasiado tarde, ya que se habían marchado. Justamente en este lugar es donde aparecía Marcos. Cuando arribó al pueblo de Quito, situado en la selva peruana, le informaron que ellos vivían en esa área y se dedicaban a trabajos agrícolas. La familia ha pedido discreción luego del reencuentro. Sin embargo, las cuestionantes de cómo fue sustraído el menor de República Dominicana aún continúan sobre la mesa. Ahí un resumen importante de lo que ha sido esta historia de 13 años que finalmente tiene un desenlace positivo e importante. Vamos a conocer a nuestros panelistas que van a compartir con Diana, Magnolia, Alex y conmigo este tema. Tengo aquí a Emma, la Magíster, que como saben es psicopedagoga. Bienvenida, Magíster, a su casa. Gracias por tenerme. También tenemos al licenciado Roberto Díaz, que como saben es psicólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí un grato placer estar con ustedes nuevamente. Y también nuestra querida Claudia Paula, que es la experta en migración en este caso. Muchísimas gracias, honrada de acompañarles en esta mañana. Qué bueno que están por aquí con nosotros. Este tema, decía yo, que ha captado toda la atención. Primero, por el tema emocional, por el tema afectivo que envuelve toda esta historia. Los padres me imagino que lo sienten mucho más que aquellos que no lo son. Haber apartado a un pequeño de 8 años de su madre durante tanto tiempo sin tener rastro, me imagino que esto crea muchas circunstancias. En ese sentido, quiero hacer un primer planteamiento al panel, incluidos los muchachos, y es ver cómo esta situación, luego de haberla conocido en el reportaje, ha tenido un impacto psicológico importante en la madre de ese menor. Ay, sí. Sumamente importante este planteamiento que has hecho, Samir, y todo el equipo. Hay un impacto, pero hay algo más importante que esto, que la angustia que pudo causar la desaparición del niño de los brazos de su madre no opacó, no ahogó el gran amor que la movió a ella a buscarla. Y es que hay algo que a veces la ciencia quizás no llega a explicar, esa conexión emocional que existe entre madre e hijo. Y le explicaba a mi querida amiga y hermana, la Magíster, de cómo explican los especialistas en embriología desde la fecundación, de cómo se forma este ser humano, de cómo dura 9 meses. La primera voz que escucha el niño es la de su madre, de la sensación que siente esta mujer al tener una vida dentro de ella. Comienza esa conexión desde allí. Y hoy en día, por cierto, se habla de, yo le diría, la sangre milagrosa, sí, que la sangre del cordón umbilical es capaz de curar 80 enfermedades. Pero digo todo esto para referirme a esta conexión
que mueve a cualquier madre a hacer que es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. Vuelvo y reitero, hay cosas que la ciencia quizás todavía no han explicado. La madre nunca desmayó, porque el niño fue raptado 2 veces, vale decir. Sí. Y quizás cuando todo el mundo había perdido la esperanza, ella lo mantenía vivo y ardiente en su corazón de buscar a su hijo. Ay, discúlpame que te interrumpa. Hay un paso que tú dijiste que 2 veces fue raptado. Sí. En 2 momentos esta señora inicia un proceso de duelo. Sí. En 2 momentos esta señora entra en una situación de shock. ¿De dónde está mi muchacho? De ponerse guapa con el mundo, de cómo es posible que esto volviera a ocurrirme. Si la primera vez fue malo, la segunda vez tiene que haber sido terrífico de cómo me vuelve a pasar a mí, por qué me está pasando a mí, por qué le está pasando esto a mi familia, esa sensación de que todo el mundo es culpable. Sin embargo, la capacidad de esta señora, y no solamente ella, porque yo quisiera asegurarme de que dentro del panel sepamos, esto que ha ocurrido con ella, ha ocurrido muchas veces antes y probablemente todavía esté ocurriendo muchas veces después. Por lo cual es clave que desde el Mangú de la Mañana le digamos a ustedes, no desfallezcan, busquen ayuda, asegúrense de que en el proceso de que tú estás pasando por un duelo, por un dolor, tú te busques asistencia, porque una cosa es lo legal, que nuestra amiga licenciada Paula no va a hablar de lo legal, pero esta parte que tiene que ver con la parte emocional y la parte espiritual debe ser guiado de la mano de especialistas para asegurarse no solo que ella logre buscarlo y encontrarlo, sino que también qué pasa cuando llegó. Para mí lo peor de quiero este puntualizar caso... 2 cositas breves. A propósito de que hablaste de duelo, el duelo más difícil de cumplir es el duelo de un desaparecido, porque la gente siempre alberga la esperanza de que algún día volverá. Y como bien decías, cuando sucede 2 veces es peor aún. Pero otra cosita breve, Samir, perdón. Sí. Mira, cuando un esposo pierde a su esposa, le llaman viudo. Cuando la esposa pierde a su esposo, le llaman viuda. Pero cuando una madre o un padre pierda a un hijo, no hay nombre con qué llamarlo. Y lo peor porque de lo este ha perdido caso todo. Es que las 2 veces que pierde a su hijo es por parte del padre del hijo. propio Y eso padre. hace que ella se haya sentido mucho más culpable porque entiende que haberse divorciado fue lo que provocó toda esta situación. Y los compañeros. Y quizás me estoy adelantando al tiempo en el panel, pero en el reportaje que vimos de Irene y Javier, ella habla de que todavía no se ha dado datos concretos de cómo el padre logró sustraer al menor y burlar durante tantos años a las autoridades. Entonces entiendo que aquí la licenciada nos puede dar un poquito de luz sobre eso, porque como dice Emma, son casos que se han visto antes y que probablemente se estén viendo en este momento. ¿Cómo puede suceder eso? Sobre todo quiero aprovechar, perdona que estoy contigo acá en el tiro, para concatenadamente con tu pregunta, continuar con la doctora Claudia Paula, porque justamente deben haber miles de María Virginia que nos están viendo y que están atravesando por situaciones similares, pero no tienen una carrera de derecho, no tienen una posición económica, no tienen gente alrededor que quizás puedan estar posicionadas, se ven con las manos atadas. Sin embargo, el esposo de esa persona, que hay miles, María Virginia, sí tienen ese poder y arremeten contra eso. Que Entonces, ha tocado un punto importante. Claro. Alex, María Virginia es abogada, Por entonces demás. quizás tenía herramientas que otras madres no tienen en las manos. Claro. Sin embargo, aún siendo abogada y teniendo Como esas quiera. herramientas y los Mira cómo pasó. contactos, de todas maneras pasaron todos estos años, más de una década, Exacto. sin encontrar a su hijo. claro, Claudia. Así es. Primero quiero iniciar la locución comentando lo que es un secuestro, porque la noticia se torna un poco sensacionalista y de repente tendríamos que analizar, según la ley 583, que es la ley de secuestro, quiénes son los que califican para ser secuestrados y quiénes son los secuestradores. Y quiero que quede claro que para usted secuestrar, lo primero que tiene que haber en ese secuestro es una pedida de remuneración económica.
Ojo con esto. La mamá establece en diferentes plataformas que el papá raptó a su hijo y ella sabe, ella conoce que el papá se lo llevó. Sin embargo, ahí no aplica lo que es el secuestro. ¿De acuerdo? Excelente. Ahora bien. Rapto y secuestro son dos figuras distintas. Totalmente. De hecho, el artículo primero de la ley 583 establece que el secuestro es aquella persona que rapta, se lleva a un menor o mayor de edad, pero ojo, siempre y cuando haya una compensación por ese rescate. Y en este caso nunca lo hubo. Quiero dejar esto claro antes de iniciar entonces con el tema del menor y las diversas vías que buscaron para sacar al mismo. Entonces, si nos vamos también a lo que es la protección del menor, tenemos la ley 136-03 que establece que los menores, para ser sacados de territorio dominicano, en su artículo 204 de la referida ley, deben contar con un poder notarizado y una autorización de viaje para viajar. Si viaja con uno de sus padres, el otro padre debe darle el consentimiento por escrito. Y si viaja con una tercera persona, ambos padres deben autorizarlo. Entonces, en la noticia pudimos verificar que el padre falsificó documentaciones. Ahí sí. Porque el Código Penal en su artículo 147 y siguiente establece quiénes son reos de falsificación. El que altere documentaciones, el que utilice documentaciones falsas con el propósito o objetivo de obtener algún beneficio, o en este caso poder sacar a un menor de edad de su país, de su lugar de acogida y demás, pues entonces la ley sí establece sanciones drásticas para esta persona y es lo que yo puedo percibir en mi expertise. Que aquí lo que hay más que todo es una falsificación de documentación para yo poder lograr el objetivo de sacar a mi hijo sin el consentimiento de su mamá. Pero hay que ver, y reitero, si la mamá estuvo de acuerdo con que el niño saliera y si no fue así, entonces el papá tuvo que falsificar la firma, ¿se entiende? Para que el menor se pueda salir. O en su defecto, entonces buscar otros canales para sacarlo, incluyendo, por ejemplo, sacarlo por Haití, que se da mucho, que tú no tienes una inspección aeroportuaria porque tú tienes que presentar el poder cuando tú vas a salir por una entidad aeroportuaria, ya sea por mar o por aire. Pero en el caso de tierra, por ejemplo, por ahí en esos buques o esos famosos coyotes, habría que analizar. Sí. Según el relato, antes de pasar con Diana, según el relato, para no perder ese hilo, la madre dice que en un momento determinado el papá le pide al niño para pasar un fin de semana en Puerto Plata, fue parte del acuerdo que tenían como medio de la custodia, y ellos nunca llegaron a Puerto Plata, y de ahí se fueron entonces a Samaná, no llegaron nunca a Samaná, porque ella le había dicho que le iba a llevar a Samaná. Y en ese momento es cuando pierde contacto con el niño y se van a Costa Rica. Él vivía en Puerto Plata, dicen que se van a Samaná, no van a Samaná y salen a Costa Rica. O sea, eso quiere decir que no hubo consentimiento para la salida del país. Ahí es que voy, pero sí hubo un consentimiento de que la madre permitiera que el menor estuviera con su padre, según lo que establece. Porque ahora, la custodia, la custodia decía que podía estar con el padre los fines de semana. Ahí es que voy. Entonces la mamá, tenemos que tomar en consideración, aunque haya una sentencia del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que establezca quiénes son los que pueden tener al niño bajo su guarda y quiénes pueden verlo los fines de semana, el papá tiene igual derecho que la madre, ojo. Usted, cuando tiene un hijo, es una responsabilidad de dos, porque usted no lo tiene solo. Aunque acá el licenciado establece con mucha pasión, y yo lo entiendo porque soy madre, que desde la concepción y demás uno tiene esa conexión con su hijo, sí. Pero yo tengo que entender que yo elegí un padre para mi hijo y que el mismo derecho que tengo yo lo tiene su papá. Ahora bien, en ningún momento, perdone doctora, en ningún momento dije de hecho que los padres no tuvieran ese derecho. No, yo no estoy cuestionando, le estoy diciendo lo que usted dijo para entonces abordar mi idea. No, pero aclaro el punto para que no haya malentendido. Sí, lo digo con mucha pasión. De hecho, está demostrado también cuando falta el padre cuáles son las consecuencias. De acuerdo. Y reitero, hice la locución a lo que el doctor dijo, relación a la madre con el hijo. Y dije además, en esa parte lo entiendo, pero tengo que tener claro y dejar a la audiencia clara de que el papá cuenta con los mismos derechos hablando jurídicamente. Entonces, en ese sentido es que estoy diciendo, la mamá tenía el conocimiento de que el hijo iba a estar con su papá este fin de semana. Ahora, ¿dónde está la inconveniencia? Con que el padre sacó al menor sin el consentimiento de su mamá y para lograr eso tuvo que falsificar, se entiende, habrá las investigaciones que arrojar luz, falsificar documentaciones para sacarlo del país. Diana tiene una pregunta, vamos a darle el paso a Diana. Déjelo, lo voy a decir ahora, pero para que pase con Diana. Pero hubo una intención y ustedes los abogados, la gente del derecho siempre habla, toman en cuenta la intención del hecho.
Pero respóndale primero a Diana, porque Para está... responderle a usted, lo que pasa es que el derecho es a base de pruebas. Y yo no puedo tener una intención ni decir a viva voz que pasa algo si no tengo las pruebas elementales en mano. Tiene toda la razón. Bueno, me voy de nuevo a la parte emocional, ¿verdad? Psicológica. Ya hablamos un poco del impacto en la madre, que no me quiero imaginar la angustia que tuvo que vivir todos estos años. Pero siempre, cuando le dábamos seguimiento a esta noticia, yo también pensaba, ¿qué estará sintiendo ese niño? Saber que está lejos de su madre, que es... Bueno, todos saben lo que significa una madre para todos, sobre todo para un niño. Pero entonces sabiendo luego, o ahora enterándose, que estuvo alejado de su madre por culpa de su padre, a quien él también ama. Sí. Ok, mira, desde el punto de vista psicopedagógico, y es importante establecer que aquí hay que hacer una intervención psicopedagógica. O sea, hay que trabajar desde las emociones como también desde la formación, de reintegrar un vínculo, de comprender qué pasó. No se sabe si en este caso, como en los muchos, si el padre adujo, tu mamá te abandonó, si el padre adujo, tu mamá se fue con otro y no te quiso más, si el padre adujo, tu mamá se murió y le elimina. Y lo que sí está demostrado es que los chicos que crecen sin una figura materna van a tener dificultades con los procesos de apego, con los procesos de apertura, y eso va a impactar desde el punto de vista social cuando yo interaccione con las personas a mi alrededor o cuando yo vaya a la escuela. Ojo, aquí entra el aspecto académico. Ese señor, para mantener al chico recogido, lo mantuvo todo el tiempo cercano a él, haciendo trabajos y no permitiéndole desarrollar ni sus habilidades cognitivas, ni sus habilidades sociales, ni sus habilidades académicas dentro de lo que le correspondía por su edad. Eso es abuso del menor en todas las categorías. Yo no me sé los números de la ley, pero la doctora nos va a informar. Ahora, cuando tú evitas que ese chico tenga ese desarrollo, no solamente en conexión con la madre, sino que arriba de que no me permites conectar con la madre, me tienes restringido por un asunto de miedo, me mudas de un país, me mudas a otro país, me mudas a condiciones que desde donde yo estaba hasta los 8 años. Exacto. Y Robert no me va a dejar mentir, en esos primeros 8 años se desarrolla la base de la personalidad. Ese chico tenía memorias de República Dominicana, tenía memorias de su mamá, de los abuelos, de la familia, de los amigos de la escuela, porque ese chico estaba en segundo curso que voy para tercero. O sea, no es un chico que de repente era chiquitico y crecí como Tarzán en la selva. Ahí lo llevan, lo sustraen, puede usar la palabra sustraer, lo sustraen de su espacio, y eso le genera a ese chico una situación de inestabilidad, de inseguridad, que hay que ver del punto de vista psicopedagógico, cómo la familia necesita trabajarse para crear un vínculo gradualmente, para ese chico comenzar de nuevo a ser parte de una comunidad de la cual él ha sido desarraigado por 13 años. Pero ahí voy también, mi estimada Emma, porque usted establece de forma muy clara que habría que evaluar la condición del menor. Y es cierto, bueno, ya de mayor de edad, porque tiene 21 años actualmente. Habría que evaluar cuál es su situación mental, porque recordemos que aunque haya sido raptado por su padre y excluido de su familia materna, él estuvo como una figura personal y cercana a él, que es su padre. Por ende, habría que ver cómo su papá lo moldeó durante todo ese tiempo y cuáles fueron las circunstancias. Mira, tú te fuiste para lo hondo. Yo sé que Robert te va a responder también. Ahora te voy a decir, te voy a llevar a la orilla para que Robert te ayude con la segunda parte. Sin embargo, que la figura del padre se convirtiera en la figura única, que moldeara, que le hiciera el cuento, que le hiciera toda una historia de su realidad, implica que le estaba mintiendo, implica que ese chico vivió en una mentira. El duelo de ese chico, de donde su madre se murió, se desapareció, me abandonó, no sé cuál es la historia que el padre le hace. También como te voy a cuidar yo. O sea, aún yo te cuide, yo te quiera mucho como papá, que entiendo que fue obsesivo, que fue egoísta y sobre todas las cosas maltratantes para todas las partes involucradas. Desde el punto de vista de los procesos de desarrollo, aun cuando ese padre quisiera hacer todas las fases, ese señor no le permitió a ese chico continuar académicamente, o sea, participando, todo el tiempo lo mantenía haciendo trabajo, que yo te vea, supervisado por mí, que tú estés ahí. Entonces, no le estaba permitiendo desarrollarse como ser humano, y decir, una situación de identidad que va a ser algo que hay que trabajar con ese chico. ¿Cuál es mi identidad? Continúa, Robert. Primero saber si hubo rapto o no hubo rapto, sustracción o cómo se le podría llamar jurídicamente. Un rapto, la madre estableció que hubo con su hijo. Lo que no es un secuestro porque él nunca pidió remuneración económica. Un rapto. Miren, indiscutiblemente la parte cognitiva, emocional
y conductual del niño se altera cuando falta una de las figuras, sea papá o sea mamá. Y esto debe ser tratado porque el duelo lo vivió tanto el niño como también la madre. Y sí, en sus interacciones, en sus relaciones interpersonales lo va a manifestar. En la parte de la ansiedad lo va a manifestar. Indiscutiblemente, porque está la parte, un término que se está utilizando bastante, la alienación paternal, que no solo sucede en la parte paterna, se puede dar en otros casos, pero cuando papá o mamá comienza a decirle al niño, mira, tu padre es tal cosa, tu madre es tal cosa. Tu madre te soltó en banda. Sembrar esa cizaña o tal vez odio en ese niño en cuanto a su figura, en este caso materna. ¿Cómo serían las relaciones? Y ahí es que voy, perdóneme un momentico, ahí es que voy con el licenciado porque me están enriqueciendo con su respectiva área, que es la psicología. Y muchísimas gracias por ello. Pero ahí voy. El papá y la mamá, reitero, tienen los mismos derechos. Y en una sociedad como la nuestra, tristemente, por estadísticas comprobadas, las madres muchas veces son las que asumen el rol que ese papá cometió. Y son las que en el tema del padre, decirle, tu papá te abandonó, tu papá no te quiso, tu papá nunca te dio nada. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de este caso en puntual, porque el papá lo raptó. Pero ¿y cuándo es viceversa? Por eso es que felicito al doctor, porque estableció bien, papá o mamá. Licenciado, para que no me caiga Nuria atrás. Lo que pasa es que son dos vertientes muy distintas, que pueden que se encuentren en algún punto, pero que definitivamente a veces no comulgan. Samir, pero discúlpame, Magíster, quería refrendar un poco lo que dice Roberto y que tú apoyas, porque yo viví un caso muy cercano y voy a hacer una anécdota rápida. Mi papá tuvo un primer matrimonio antes de tener con mi mamá, 2 muchachos, pero cuando se divorcia, ella le hizo creer a los 2 muchachos que papi se desentendió de ellos. Durante toda la vida, y yo era testigo de que papi siempre buscó la comunicación. Uno de ellos muere trágicamente y se fue con la idea de que papi nunca quiso saber de ellos. Y eso les hizo mucha mella. Y yo tuve que tomar un vuelo a Nueva York a conocer a mis hermanos para contarle la realidad, para decirle al que quedaba vivo que eso no fue así. Y la verdad que eso tuvo muchos traumas y fue una circunstancia muy complicada. 30 segundos. Miren, no solo en la parte del rapto. Señores, los procesos judiciales para los adultos es complicado y le trauma la vida. Imagínese usted someter a cualquier niño en esa situación de discutir la custodia, a veces es necesario. Pero no hay nada que destruya más la vida de un ser humano que los procesos de salud y los procesos de justicia. Indudablemente. Si no, miren a aquellas personas que están en sala de justicia. Ahora, yo voy a pedir los 30 segundos míos. En los 30 segundos hemos hablado todo lo que pudo pasar ese chico o no. Sin embargo, lo que hemos visto es el abrazo entre una madre y un hijo que llegó. Señores, ahora es que se necesita hacer un trabajo, lo que es restablecer un vínculo. Ese joven que tiene 13 años alejado de una madre, no sabemos cuál fue la historia que le vendieron. O sea, de repente hay una intensidad que se vio en ese abrazo, es una intensidad que se vio en ese proceso que muchas personas no están listas. Eso se ve muy bonito, podemos llorar de emoción ante ese momento. Sin embargo, es importante que se dé un paso atrás y tanto la madre como el hijo, desde la terapia familiar, busquen asistencia para que este chico comience a aprender a conocer a quien hoy él está volviendo a reconectar y decir, es que tú eres mi mamá. 13 años más tarde, tú eres mi mamá, porque yo puedo tener un flashback de que cuando yo tenía 8 años. O sea, es importantísimo desde la terapia familiar buscar asistencia para sanar y reconectar. Y quizás por eso es que ella está pidiendo privacidad en este momento. Sí, vamos a hacer una pausa que pide producción. Cuando regresemos, Alex tiene una pregunta en queue y vamos a seguir abordando varios aspectos de este tema. No se muevan, seguimos con más del Mangú de la Mañana. Muchas preguntas en el aire con relación a este tema. Tengo varios aspectos que quiero abordar antes de que se acabe el tiempo, pero Alex, hace rato que tiene una pregunta en espera. Claro, quiero primero felicitar a producción porque el tema está bastante edificante y de seguro que arrojando muchísimas luces a tantas María Virginias que hay por allí en este momento acompañándonos. Quiero quizás entrar un poco en razón. ¿Qué tan divorciados o qué tan unidos están lo legal de lo emocional, asumiendo temas tan vitales como este? Doctora.
Mira, el licenciado Roberto me llamó poderosamente la atención cuando él estableció de forma puntual: las personas tienden a tener muchos inconvenientes cuando están ventilados en asuntos judiciales y de salud. ¿De acuerdo? Ahora, a mí me gustaría saber, él en su expertise y la magíster también, que me arrojen luz, porque eso depende mucho de la capacidad mental de cada quien. Sabemos en este caso que hay un menor de por medio y por ende hay una vulnerabilidad del mismo, aunque ya sea mayor de edad y haya acatado la categoría como tal. Pero su madre o su padre en este procedimiento no deberían ser también evaluados. Totalmente. Y eso no depende también de la capacidad emocional y mental de cada quien. Claro. Y me gustaría también entender esa parte. Ay, se puso los guantes, Claudia. Respira, Emma, respira, que te va a dar algo, te va a dar algo, Emma. La estoy llevando para la orilla para que tú le sigas el camino. Oye, una cosa. Ahorita cuando hablé de la terapia familiar... Vaya que la orilla no tiene fondo tampoco. Ahorita cuando hablé de la terapia familiar, fíjate qué importante, yo dije la madre como el chico. Dije la madre como el chico porque son los elementos que ahora tenemos aquí en el país, no sé dónde está el Señor. Sin embargo, cualquier situación, y tú hablaste muy claro de cuál es el nivel cognitivo, y Robert y yo, de las cosas que hemos mencionado, es el impacto cognitivo de una persona ser sustraída de manera violenta. Violenta porque no tiene que ser porque es agresivo, es violento porque de yo estar en mi casa jugando, a yo de repente estar en Costa Rica teniendo que sembrar yuca y plátano y teniendo que ir para Perú a seguir sembrando lo que fuera que se siembra en Perú, y repentinamente eso es violencia contra mí. Y eso está impactando mi desarrollo emocional, mi desarrollo cognitivo y el desarrollo de mis habilidades sociales. Por tanto, la forma en que yo pueda responder a que a mí me vuelvan a traer al sistema original y que de aquí yo debería ser otra vez el chico de 8 años o volver al sistema, eso es complejo. O sea, no sabemos cómo ha desarrollado emocionalmente, no sabemos, hay que evaluar al padre, a la madre, al hijo, y le insisto cuando hablé de terapia familiar, de que todas las personas que están alrededor del proceso de reinserción a la familia están vulnerables, han sido vulnerados, maltratados y abusados, por lo cual necesitan todos hacer un trabajo de reconexión y sanación. Robert, ya te la dejé. Dale, yo me voy a quedar del lado de las emociones. Yo creo que sí, están unidas o impactan más bien la parte jurídica en lo emocional. De hecho, creo que hay una materia que dan en derecho que es psicología jurídica, si no me equivoco. La filosofía del derecho que nos establece todos los gremios en lo que también somos parte. Muy bien, excelente, gracias, doctora. Miren, cuando a una persona le llega una sentencia, le impacta emocionalmente. Cuando una persona no puede llegar a un acuerdo con otro, es cuando entra la justicia. Y sí tiene que ver con la personalidad del individuo. No todas personas tienen la capacidad de resiliencia. Hay personas, por ejemplo, que cuando le anuncian que tienen un proceso judicial se enferman. Usted lo sabe, doctora. No lo sé porque no soy médico, soy abogada. Bueno, entonces es un tecnicismo legal que utilizan decir, di que tú estás enfermo, que no puedes con tal caso. ¿Eso lo utilizan? No sabía. Bueno, doctora, no se haga la pequeña para que la carguemos. No, doctor, porque es una falta de respeto, realmente no lo sé. No, pues está bien, y yo me manejo con mucha ética. Está bien, mantengamos la ética. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que sí impacta lo jurídico en lo emocional. Voy a hacer un planteamiento. Quiero saber, primero, cuáles serían medidas preventivas para evitar que esto se repita. Y segundo, ¿qué papel deben jugar los medios de comunicación en este momento de cara a la situación? ¿Qué ustedes entienden? Mira, Samir, importante tomar en consideración la ley de migración, es lo primero, que es la 285-04, que establece cuáles son los mecanismos de entrada y salida del país, ya sea de un mayor o menor de edad. En este sentido, acatándonos a la ley y buscando a las personas idóneas para que nos puedan arrojar luz en este plano como tal, entonces tendríamos que evaluar cuáles son las posibilidades y las formas correctas de poder salir o ingresar a un país. También tenemos que acatarnos con los acuerdos internacionales, con cuáles países tenemos convenios y tratados, a los fines de estar en consonancia y total comunicación con ellos y poder traer al traste alguna comunicación en algún momento de vulnerabilidad que nos aqueje. Es lo que tenemos que tomar en consideración y sobre todo los medios de comunicación, que son una plataforma tan importante que educa y comunica a la sociedad y que tienen que ir de la mano con la salud, con el derecho y con todos los gremios pertinentes, porque ustedes son los encargados de
decirle al usuario, de decirle a la persona, a la sociedad, cómo deben hacerse las cosas. Y por eso yo siempre abogo porque las informaciones se den conforme a la veracidad de los hechos y que se den las informaciones conforme a las escrituras como tal. Que yo venga a este panel y hable en base a la ley, porque eso es lo que a mí me califica para tal cosa, y que ustedes den la oportunidad de que también la sociedad pueda educarse conforme a esto. Y por eso, de hecho, es que estamos acá y entiendo que es la vía idónea para poder Yo me voy a quedar con los medios de comunicación rápidamente. Yo creo que los medios de comunicación, lo primero que tiene que haber sensibilidad. Yo siento que con mucha frecuencia los medios de comunicación tienden a querer ser amarillistas y entonces explotar algo que es muy sensible. Cuando se habla de prevención, que fue la pregunta que hiciste, me voy directo, lo que se hace aquí en el Mangú de la Mañana debe replicarse en todas las plataformas. Traer profesionales, que no es ahora que estamos hablando en post de un trauma, porque, señores, el síndrome de estrés postraumático, esta familia ya comenzó a sentirlo. O sea, va a trabajar con ese síndrome de estrés postraumático por mucho tiempo. Sin embargo, la prevención es la educación, la formación. Cuando yo tengo el hashtag psicoeducandoando, es como tomar temas pequeños, venirlos a expresar aquí y asegurarnos de que las personas estén utilizando la escucha activa, estén pudiendo practicar y aprender de lo que se está hablando aquí. Y definitivamente, señores, la humanización de las noticias. Tener cuidado, porque a mí me pongan en Instagram, cuidado, no vea esto si usted es sensible a la que sí o qué. Siguen mostrando imágenes terríficas que lo que hacen es que para mí replican los hechos. Magnolia, ¿tiene una pregunta? Sí, yo quiero recapitular un poco lo que hemos hablado aquí, un poco los sucesos también. Ya vemos el abrazo de la madre con el hijo, felizmente aquí en la República Dominicana, ya reunidos. Los profesionales de la salud psicológica hablan de terapia que debe hacer la familia para reconstruir sus vidas. Y Dios delante, que todo pues esté muy bien. Pero ¿qué pasa con el aspecto legal del caso? Ya Dorian está en el país, ya está con su familia reunido, con su familia materna. ¿Se cierra ahí legalmente o el padre va a enfrentar cargos, consecuencias? ¿Qué es lo que sigue? Claro, el padre tiene que enfrentar consecuencias porque hay un hecho. Independientemente de que Dorian ya está con su familia y qué bueno, el papá se lo llevó de forma arbitraria, si se quiere, sin el consentimiento aparentemente de su madre. Por eso entonces la justicia lo va a catalogar como una persona que falsificó documentaciones para poder llevarse a este niño de su país de origen y sustraerlo de los brazos de su madre. ¿De acuerdo? Ojo, reitero, no cabe duda de que no hay un secuestro. Aquí no hay secuestro. Pero sí hay una falsificación de documentación, ya sea de pasaporte, ya sea de la firma de la madre y demás. Y por eso se hace reo de falsificación. Y podría enfrentar hasta la pena máxima, que son 20 años en este caso. Aquí en República Dominicana. Sí, así es, porque fue de acá que lo sacó. Pero entonces además estamos hablando de un trauma extendido ahí ahora con los psicólogos, porque el niño va a vivir todo esto ahora otra vez. Pero ahí también pesa un tema de fuga en su momento, de la prisión en la que estaba aquí en el país, ¿no? Aquel estuvo, no tengo conocimiento si estuvo preso aquí. Yo sí supe, según los medios de comunicación, que él se lo llevó y que no estuvo en ningún lugar penitenciario antes de. Tengo entendido que estuvo en Puerto Plata, cuando se da la segunda salida del país, preso allá. Muy bien, en cuanto a lo que se decía, de hecho, lo del trauma extendido, ¿qué dice? Sí, la madre yo creo que ha actuado con prudencia en pedir un espacio para su hijo y ambos tienen que ir. De hecho, el mismo padre que mostró desde un principio una personalidad muy obsesiva y posesiva en este caso, requieren de ayuda. Pero en cuanto a lo que tú decías, Samir, de cómo prevenir, y se hablaba también del sensacionalismo de los medios. Miren, hay una teoría que se aplica mucho a lo que tiene que ver con los suicidios, pero se puede extrapolar a otros casos, que se toma de una novela de Wolfgang de 1774, conocido como el efecto Werther, que cuando se da tanto una información y la manera en que se aborda, personas que ya tenían el pensamiento lo refuerzan para hacerlo. Por eso es que vamos a ver siempre, cuando sucede un caso, por lo menos 3 similares,
suelen suceder. Y en estos días hemos visto algunos que no vamos a mencionar. Terrible. Esto se conoce como el efecto Werther, adoptado por David Phillips, un sociólogo estadounidense. Yo creo que los medios sí, ahí voy con lo que decía la doctora, de la ética, de la prudencia al momento de abordar cualquier tema a través de los medios de Y comunicación. esa prudencia puede verse reflejada en no publicar algunos nombres, en no publicar Sí. algunas fotografías, porque involucra otras circunstancias que pueden revictimizar a estas personas. Con esto cerramos este panel del día de hoy. Gracias, Brillante, Emma, gracias por la Roberto y invitación. Claudia por acompañarnos y arrojarnos luz con relación a este tema, cada uno desde su área. Hay que decir también, Gracias. Samir, que ese video, según tengo entendido, no es el primer encuentro que tuvieron madre e hijo, sino ya el encuentro aquí en República Dominicana. Porque excelente. muchas personas a veces comentaban como, ¿qué pasó con la emoción? Se abrazaron, pero ya se habían visto anteriormente. Y qué bueno que hablamos también, que la doctora habló de la importancia que todos tengamos pendientes, señores, que tanto mamá como papá somos importantes Así es. en la vida de nuestros hijos, nadie más que el otro. Y gracias a Dios que por fin esta familia va a empezar a sanar un poco, ¿verdad? De todo ese daño y sobre todo que se reencontraron madre e hijo. Y este es el inicio de toda una historia que ya veremos más Sí. adelante cómo continúa. Definitivamente. Así es. Hasta mañana si Dios quiere. Este fue el Mangú de la Gracias. mañana. Con esta buena onda nos despedimos y llévense ese mensaje para evitar que estas circunstancias se sigan repitiendo. Así es. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana.